Hello, my ¿Qué friend. pasa, ¿Cómo Raquel? estás, Sara? Muy bien, cariño. ¿Y tú? Bueno, pues aquí estamos otro día más, media horita más solamente, para terminar de concretar algo que dejamos la semana pasada un Exacto. poquillo a Al medio, aire. al aire. Se quedó ahí, porque estuvimos hablando de las etiquetas, de cuándo etiquetamos o nos etiquetamos, em, lo perjudicial que es eso para el ser, para la conciencia, para nosotros y para la persona a la cual estamos etiquetando, pero es verdad que no dijimos nada para esas personas que ahora a lo mejor se puedan estar dando cuenta de que están etiquetándose o están etiquetando a uno de sus hijos, por ejemplo, o podríamos poner también un profesor, ¿no? Un maestro, pero se supone que Sí, bueno, ellos se supone que deberían de tenerlo esto ya un poquito más afianzado, más interiorizado. Pero es cierto que yo, por ejemplo, era inconsciente de eso cuando mis hijos eran más pequeños. Cuando mis hijos eran más pequeños, no, cuando mis hijos eran pequeños, yo no tenía conocimiento de estas cosas. Y entonces yo inconscientemente, por ignorancia, por desconocimiento, me etiquetaba y etiquetaba a todo el mundo, ¿vale? Entonces yo creo que es bueno también que compartamos no solamente lo que se puede, lo que hacemos consciente o inconscientemente, sino cómo modificar eso una vez somos conscientes. Y estoy utilizando mucho la palabra consciente, pero bueno, es que no sé utilizar otra palabra ahora mismo para darle sentido a lo que queremos decir. Cómo ya sabiendo lo que estamos haciendo, cómo corregirlo, cómo Ujú. mejorarlo, cómo invertirlo, cómo llevar a cabo el cambiar esas palabras, el poder mágico de las palabras, ¿no? Porque podemos hacer tanto bien si somos capaces de transmitir las cosas en positivo, que yo creo que vale la alegría el dedicarle este tiempo. Sí, sí, ¿Qué te totalmente, parece? totalmente de acuerdo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, que hablo en primera persona, porque yo sí me he identificado, o sea, a mí me ha llegado este conocimiento después de tener a mis hijos, lo tengo que reconocer, ¿vale? Cuando yo tenía a mis hijos, yo era desconocedora de todas estas cosas, ¿no? Y de esta terminología. Entonces, cuando yo me enteré de lo que estábamos proyectando en los niños, cuando a lo mejor, pues efectivamente, una persona es menos habilidosa que otra. Y entramos en comparación, porque cuando tienes hijos, aunque no quieras comparar, la vida te ve ver esas diferencias. Te lleva a ello. Mira, campanas como el primer día. Que no es campana Sí, aquí. cosas importantes, Sí. ¿vale? Entonces, no es que tú quieras compararlo, pero estás viendo la diferencia de unos y de otros. Y entonces, es verdad que hay personas que tienen habilidades para hacer ciertas cosas y otros que no son tan habilidosos, ¿vale? Eso no significa que seas más patoso, sino que, sin embargo, eres menos habilidoso, por ejemplo. O lo que decíamos de no reconocer la palabra no en el inconsciente y que siempre estamos proyectando en el refuerzo negativo. Por ejemplo, ¿tú qué harías o qué hiciste que a mí sí me consta que tú ya has criado a tus hijos desde ese prisma? Cuenta. Pues a ver, yo cuando me quedo embarazada, lo que recuerdo, porque tendría que hacer a lo mejor un poco de Una regresión, regresión. porque esto de la memoria, vamos, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo que leía mucho a la Super Nanny, no a la Super Nanny española. Yo sí me leí Pero el libro después, pero claro, ya mis hijos, el mayor tendría a lo mejor así como 6 años, 6, 7 años, y Rodrigo a lo mejor, no, Marco tendría más, Marco tendría 9 y Rodrigo tendría como 6, 7 años. ujú. Y a mí me sirvió tanto los vídeos de la Super Nanny que hacían entonces, y la inglesa, tú leías a la inglesa, ¿no? Sí, que si no recuerdo mal, creo que se llama Joe Frost. Entonces me compré su libro y estando embarazada de mi hijo mayor, pues empecé a leerlo. Y de las cosas primeras del libro que leí, que me llamó la atención y entonces ahora me parece lo más normal, pero era pues que esta chica iba con un niño a un parque y había una abuelita también con sus nietos y
hacía mucho frío en ese parque y ese niño que ella cuidaba, que esta super nani cuidaba, pues llevaba un gorrito puesto. Pero el niño de la abuelita pues lo llevaba quitado. Entonces la abuelita se lo ponía y el niño se lo quitaba. Entonces le pregunta a esta abuelita a la chica que cómo hace Para que se para lo deje que se lo puesto. deje. Entonces ella bromeando, primero le dice que, pues, que le pone una buena dosis de superglue, de pegamento en el gorro, que obviamente es una broma. Y cuando ya se pone a hablar en serio, le dice, pues mire, yo se lo pongo y él se lo quita. Yo se lo pongo y él se lo quita. Yo se lo pongo y él se lo quita. Yo se lo La y constancia puntos suspensivos. Entonces, claro, ahí me di yo cuenta de una cosa de la que, paciencia. correcto, ahí iba justo a esa palabra. Es decir, yo no puedo, yo, en mi caso, no quiero decir cada uno que lo haga como le dé la Sí, gana. bueno, aquí estamos, eso, Exacto, no pero estamos yo, diciendo, estamos dando opciones para las personas exacto. que a lo mejor se vean en esta situación y que digan, ¿y Mm, qué puedo exacto. hacer? Yo tenía clarísimo que tener los hijos que fuese a tener, la paciencia la tenía que tener yo para conseguir cosas. O sea, eso fue algo que se me inyectó en la cabeza, en la mente, en vena, en todo. Y ese libro pues habla también, pues eso, él no sugiere el no tener los niños cuando exploran, ¿no? Cuando ya empiezan a caminar, pues el tenerlo todo. Voy un poco a todo esto porque de ahí vienen muchas etiquetas de Sí, sí. esos pequeños contratiempos del día a día. Entonces, decía que según fuesen creciendo los niños, todo lo que tuviesen al alcance de su vista fuese algo que ellos pueden coger, pueden tocar, pueden manosear. Que no tengas Eso, una casa impoluta, que no se pueda no, tocar nada, claro. claro, todo lo O sea, contrario. una casa para Para vivirla, para niños. niños, efectivamente, adaptada a ellos. Sí. A mí me fue bien, de hecho me fue de puta madre. Y luego otras cosas que también me fue bien fue cuando quisiera corregir, voy a lo de las etiquetas, pues corregir el hecho, no a la Sí. persona. Es Ujú. decir, si algo hacían mal, pues lo que has hecho está mal, pero yo te quiero. No dejo de quererte porque hagas algo mal. Pon un ejemplo así más para que se pueda entender. O sea, imagínate que tu niño tiene una rabieta Mm. y entonces coge algo que está a su alcance Es de que la no las mano. han tenido. Lo, Entonces, ya, pero tendrá que bueno, ser un supuesto, lo siento, estamos pero haciendo es... un Sí. supuesto. Y estoy diciendo, imagínate, Mm. no que recuerdes, sino imagínate que ahora sigues estando en esa etapa. Ujú. Y entonces se te ha olvidado quitar algo que era importante o peligroso porque se pueden hacer daño, se pueden cortar y imagínate que cogen un vaso de cristal porque Ujú. está aquí en la mesa, se te olvidó quitártelo y llevarlo, coge, lo tira y lo rompe y entonces eh, Lo primero que hago, que es, lo preguntarle sigo cómo está. haciendo, ¿No? exacto, es preguntarle cómo está. ¿Estás bien? Una vez me dice que sí, pues me llevo al niño, vamos donde está el vaso y le digo, esto que ha ocurrido es un accidente, podría ser peligroso, pero probablemente, claro, la reflexión sería muy cortita porque probablemente el niño no ha puesto el vaso ahí. Claro. Entonces habría que ir al adulto a corregir al adulto que ha puesto el vaso ahí. Es que, claro, todo tiene su Está bien, por aquel. esto es ejemplo. Entonces, claro, al niño poco le puedo decir. Lo que sí le puedo decir es eso, aprovechar la tesitura para decirle lo que puede ser un peligro y lo que no. Por todo lo demás, claro, es que es el adulto, Totalmente, es que es el adulto, totalmente de porque acuerdo. el niño ahí está aprendiendo, está todo, Es está esa aprendiendo, esponja que claro, el decíamos la sí, segunda el no, lo que parte. está bien, lo que está mal, y claro, sobre todo aprende lo que ve. Si ve unos adultos, me da igual, padres, madres, tutores, Sí, los que están con ellos. adultos que lideran esa casa, Ujú. los ve actuar, hablarse de una manera, actuar de una manera, comportarse de una manera, al final, por mucho que tú digas, ellos van a hacer lo mismo que haces tú. Claro. Exactamente lo mismo. Pongo la puntilla Venga, científica. va, pon la puntilla científica. Sí, sí, ponla, ya así aprendo yo también. De eso se Eso trata. es por las neuronas espejo que tenemos aquí en esta parte frontal que nos ayudan a aprender de lo que vemos. Por eso tú le puedes decir a quien sea, pero no solamente a un niño, una Mm, persona que esté aprendiendo algo de nuevas. Le puedes decir mm, muchas veces algo mm. verbal, pero si te está viendo que estás haciéndolo de otra manera, lo van a seguir haciendo de esa manera. Claro. ¿Vale? Entonces, por eso era simplemente. Sí, no, Por no, las neuronas espejo, sí, que es es como que claro, aprendemos. sí, es que al final, chicas, que muy científica ella. Bueno, Lleva me una gusta. científica en su interior, sí. Pero no he estudiado nunca ciencias. Pero te hubiera ido muy bien. Fíjate.
Bueno, estás a tiempo, No, ¿eh? no, creo que me Te va más puedes. algo así más psicológico. Bueno, también, Pero sí que también. es verdad que todo lo que he aprendido de neurología y de psicología y de gestión emocional ha estado basado en la ciencia. Entonces, la base son científicos. Ujú. Doctor Joe Dispenza, por ejemplo, fantástico. Bruce Lipton, Que no, Bruce Lee, no Bruce Lee, no. Pero bueno, él también era también, un buen también. maestro, Mm, ¿vale? Era en un su buen terreno. maestro en su terreno. Mm. Y entonces, muchos más que ahora mismo me dejo ahí porque me ha pillado así de nuevas, pero sí que me gusta basarme en esa ciencia, aunque entiendo que la ciencia no lo dice todo. Pero bueno, sigamos con el tema porque si no nos desviamos. Estábamos hablando de cómo corregimos o corregir o, bueno, enseñar. Enseñar, Desaprender, porque al desaprender y final tú reaprender. como padre o madre también lo que llevas aprendido como adulto, antes de Ujú. ser tú un padre o madre de tus hijos, es lo que tú has Son visto. las creencias, las Claro, lo herencias, la repetido, forma, claro. Lo lo normal en una casa, claro, sí, sí. normal en Que una para una casa, casa no es lo claro, mismo que para otra, pero es verdad que exacto, como aprendemos de lo que hemos vivido, de lo que hemos claro. tenido a nuestro alrededor, entonces Ujú, para unas personas será normal ujú. el que haya discusiones en su casa, porque, pues bueno, es una Pero familia a algo lo mejor un poco habitual, más desestructurada y puede ser que o a lo mejor está bien lo estructurada, normal pero sea hablarse a gritos. mm, ¿Vale? Y entonces no mantener un diálogo, sino en cuanto empezamos a hablar, boom, se dispara el grito y ya se sí, gritan sí, es la solamente, se chillan. comunicación tal La cual. falta de educación y de respeto Ujú, ujú. entre ellos. Entonces, cuando esos niños van creciendo, indudablemente, para ellos lo normal, cuando tengan una relación, será tener ese tipo de Claro, relación. A no ser que que vean, rompan patrones, claro, a no ser que vean que no es lo normal y que digan, eso no lo quiero para mí. claro. Y entonces modifiquen esa forma de comportarse de manera consciente, Mm. pero si no de manera inconsciente, De vas hecho, a repetir, heredamos el pero comportamiento. de hecho es cierto y es verdad, y si uno se lo propone, el desaprender lo aprendido cada día, o sea, cada día se puede desaprender Se lo dice mucho la aprendido. palabra desaprender y fíjate tú, yo creo que según la programación neurolingüística, no es que desaprendas, sino que nosotros tenemos un patrón, ¿no? Un patrón de comportamiento X. Y entonces, de tanto recorrerlo, ese patrón de comportamiento se ha hecho, imagínate, como una autopista de 5 carriles. Entonces, lo que nos propone cuando cambias un hábito es crear uno nuevo y es dejar de caminar ese sendero, dejar de activar ese patrón de comportamiento y entonces, llevándolo a la analogía de los senderos, de los caminos y de las autopistas, sería como dejo de coger la autopista y me voy a un sendero de montaña. Que al principio el sendero de montaña no está recorrido, es todo silvestrado, tienes que ir ahí, vas despacio, vas avanzando más lentamente, pero con el tiempo, ese sendero de montaña se empieza a hacer cada vez más grande y la autopista empieza a crecer hierba porque ya no la Es la recorres. parte científica del de aprender y el desaprender, vamos. O sea, que acaba siendo lo mismo dicho con otras Sí, palabras. sí, pero no es desaprender, es a lo que voy. Bueno, a mí me gusta esa palabra. Vale, Y como perfecto. la he oído y la he escuchado en otras personas a las cuales respeto mucho, que Sí, salen sí, también por sí. estos canales, pues la Está bien, utilizo. claro, ¿no? Y está bien. Y está bien. Y me gusta eso de saber que uno puede decir, esto no lo quiero para Lo mí, cambio, esto claro. no me gusta de mí, Y porque lo me hace modifico. padecer o me hace sufrir. A mí, no a los demás, sino a mí. Bueno, o también a los demás. No, pero es que tenemos que Que, mirar por nosotros. claro, Y tú no puedes hacer que otro no, cambie. no, no. Sí puedes acompañarlo. O A un apartarte. hijo, puedes, eso, lo que estamos diciendo, formarle en valores, en creencias, en que se valore, en que vea que no es X o Y, sino que se comporta de una manera o de otra y que podemos modificar el comportamiento, que es lo que estamos hablando, Claro, que se puede modificar el comportamiento del hábito, pero que no somos ni mejores ni peores porque simplemente lo tengamos en una creencia claro, por supuesto. y que esa creencia la podemos cambiar. Entonces, aparte de cuando son más pequeños, hablarles desde esa psicología Y positiva todo con y amor, ¿eh? O sea, tan la base de mm, todo, tiene que, el desde mi punto de sustento, vista, sí. el amor. O sea, cada día lo tengo más claro, en todas las edades. Y Mm, ya no solo con hijos, tengas o no tengas familia, porque hay claro. muchas familias
que no tienen hijos, pero son una familia, pues parejas, yo qué sé, hay Sí, diferentes tipos de es familia. las relaciones, en Exacto, las todas las relaciones, sí, relaciones, sí, en sí, todas las relaciones, da igual que sean parejas, hijos, en lo que amigos, sea. Sí, compañeros de sí, sí, trabajo, da jefe, igual, da igual. todas las relaciones tiene que Mm. haber ese respeto, ese amor y a cada Lo que uno le pasa, darás una cantidad de amor lo que pasa que diferente. la responsabilidad de lo que transmites a los tuyos, a tus hijos, pues claro, es importante. Hombre, Es somos la vital, base. es vital. Es para mí la mayor de las universidades, un hogar. Un hogar es una universidad de la conducta, de las emociones, de lo básico, para luego ahí construir lo que sea. Sí, es muy importante, Mm. porque lo que decías también la semana pasada, en el hogar es donde a una persona, a un ser, lo estamos dando los valores, lo estás educando. Claro, La claro, educación claro, en casa. se da en el hogar, Claro. se da en el hogar donde viva, ¿vale? Sí, Y el después hogar la no me formación, refiero a la estructura, el ya, hogar no, para mí son sí, las personas que componen con las esa que convives, familia. con las que Mm. convives, O con las ¿vale? exacto. Y entonces, qué importante es eso, el que eso se haga desde un respeto, desde un amor, desde una dedicación, desde el saber que eres importante, tú como ser, Ujú. no por lo que puedas llegar a tener o lo que puedas llegar a hacer. Porque ahí también ahí se ve mucho en la sociedad, que tú le preguntas a alguien y tú, o sea, siempre respondemos, yo soy Mm, arquitecto, yo soy mm. funcionario, yo soy terapeuta o yo soy ama de casa, yo qué sé. Sí, lo que La haces, gente se identifica con lo que hace, no con lo que es en no realidad. con lo que es en realidad. Mm. Entonces, ahí de pequeños también es tan importante darles valor a ellos y darnos valor también de mayores a nosotros, ¿no? Cuando a lo mejor venimos con todas esas cargas y que pues a lo mejor no nos lo han podido compartir porque nuestros padres no tenían ni A idea ver, de esto. claro, es que Entonces, no es culpar exacto, a los nada, padres, es para nada, identificar que, nada. oye, que hemos venido a una familia y que nos van a dar, en la mayoría de los casos, lo van a hacer de la mejor manera que saben. Lo que pasa es que ahora sí que hay muchas herramientas. Sí, hay mucha más información, Exacto. ¿vale? Entonces, Entonces ahora el que quiere no informarse exacto. es porque Es no porque no quiere. quiere, Y no hay le prestan desinterés, atención, hay pues por lo que sea. desinterés o lo que sea, Mm. ¿vale? Pero lo que decía es que cuando nos damos cuenta ya de adultos, ¿vale? Que es nuestra responsabilidad el decir, ostras, pues yo puedo cambiar esto, yo puedo modificar esto aquí y no echar balones fuera diciéndole al otro que es que por tu culpa yo soy así. Y volvemos a esa palabra que utilizábamos también del victimismo, ¿no? Mm. De que, no, es que por tu culpa, no. Te han educado de una manera, has vivido unas experiencias Mm. X, ¿vale? Pero eso no implica el que tú ahora no cojas tu responsabilidad, tú las riendas, como se suele decir, las riendas de tu vida y dices, pues voy a modificar en mí, Ujú. voy a dejar de desaprender, o sea, voy a desaprender y voy a aprender cosas Claro. nuevas, voy a dejar de recorrer ese Además, es más sendero entretenido vivir y así voy a... que seguir siendo la misma persona que señala y Sí. echa la culpa a los demás de las cosas de su vida. O sea, uno tiene que mirarse al espejo y Sobre hacerse todo, responsable de sobre todo por lo que se aprende de uno todo y mismo. luego hacerte tú también el análisis, porque no se trata tampoco de fustigarte o de machacarte, sino también entender de dónde vienes, quiénes son tus padres, qué han sido, cuáles han sido tus creencias, si te gustan esas creencias que te han transmitido. Y no para juzgar a tus padres ni machacarlos, Yo, por pero ejemplo, sí, cuando estuve haciendo, yo sí lo considero una transformación, ¿vale? El, el aprender estas nuevas cosas y el querer cambiar. Por lo que digo, porque venimos con unas creencias y unos patrones de comportamiento que unas veces son muy buenos, pero hay otros que dices, este no me interesa, no me conviene. Y entonces yo sí que hice un trabajo de reflexión de entender a mis padres claro. primero cuando eran pequeños, qué vivieron ellos, en qué circunstancias estuvieron viviendo, Ujú. para poder entender que, oye, a lo mejor esa te demuestran el amor desde otro lugar que a lo Claro, mejor no era el que tú necesitabas, claro, pero eso no significa que no te quieran, sino exacto. que
no han sabido dártelo de No, otra no manera han sabido hacerlo de y otra no manera. lo han Sí, hecho correcto. por hacerte mal, Ujú. sino porque no creían que estaban haciendo lo mejor, Mm, ¿vale? Y entonces el hacer ese estudio de ver a tus padres desde pequeños, qué es lo que han podido vivir, en qué circunstancias se han criado, qué infancias han tenido, qué juventudes han tenido. Y después también en el momento en el que nosotros nacemos, que claro. también nos influye muchísimo después a la hora de ser adultos. ¿Vale? Entonces, a mí me pareció un trabajo precioso. Yo tengo que reconocer que me reconcilié mucho con los clanes, con los dos clanes que traigo. ¿Vale? Entonces, yo creo que si alguien lo necesita, que busque ayuda si no sabe hacerlo, pero que le va a ayudar mucho a valorar y a ver a sus padres desde otro Desde lugar. otro lugar, Y a ver claro. no solamente a sus padres, a todo el clan, ¿no? Mm, Desde otro lugar, en vez de mirarlos o verlos o sentirlos desde, es que mira cómo se han comportado conmigo, sino, ostras, ¿qué vivieron ellos? Y ponerte en ese lugar para poder entender. claro. Y cuando entiendes, pues, Sí, es mucho más fácil todo. ay, El comprender es aliviar. Cuando tú comprendes algo es un alivio lo que sientes. mm. Sí, porque es que empatizas Mm, y entonces la palabra es esa, es alivio, es comprensión y es ya mirarlos con más ternura, claro, con más amor. claro. Y además es Y fácil, porque es fácil en el sentido de decir, cuando luego tú tienes a los tuyos, yo claro, también tenía claro ciertas cosas que iba a hacer sí o sí. Es decir, yo, por ejemplo, observo en general, y observaba antes y veo también ahora, que molestan, los niños molestan, a muchos adultos molestan. mm, Y yo creo que es una de las cosas peores que se le puede transmitir sí, a porque es a no soy un ser humano. importante, Claro, es desprecio, claro, es molesto, claro. es no soy importante Mm, y además es eso, se siente como soy, total. no como estoy en un momento inoportuno. Mm, Porque cuando eres pequeño no piensas, no, es que estoy en un momento inoportuno, claro. sino soy molesto. Ay, que estoy trabajando, déjame. Luego Ay, que ocurren estoy con... problemas, problemas en los colegios, ocurren problemas con otros chavales o chavalas, ocurren otras cosas y muchos padres se preguntan el por qué. Pues hay que ver todo eso. Claro, es que Es complejo. Las relaciones son complejas, cualquier relación, pero cuando puedes mirarlo desde este lugar, claro, puedes comprender mejor esa relación, claro. esas Si situaciones. tú crías con empatía, puede ocurrir, pero cuando tú crías y educas a través de la empatía, a través del amor y de la empatía, es un poco difícil que tu hijo o tu hija se vea en una situación, luego pues en la guardería no, porque son a lo mejor muy pequeños, pero En en la guardería son primaria, en la conscientes. ESO, e incluso en adolescentes, y no lo sepan gestionar también con amor y con empatía. Y también cuando crías desde el amor y crías desde el respeto y crías desde el no te echo la bronca porque te echo la bronca y Claro, soy el ogro más ogro de todos claro. los ogros, sino te hago entender que lo que has hecho está mal Mm. y que o puedes advertirles, tienes tanto tiempo para hacer esto, o si quieres esto otro, primero tienes que hacer esto y Y mantenerte firme. ¿Vale? mm, Entonces después cuando se van haciendo más mayores y entran en la pubertad, en la adolescencia, que se supone que también son momentos súper críticos, mi experiencia es que cuando lo haces desde el amor, mm, les enseñas a tener a ser responsables de algunas cosas que ellos tienen que hacer correcto, sí. habitualmente en casa, ¿no? De su habitación, del orden en su habitación, de su ropa, de lo que sea, Sí, ¿no? de la importancia de la conversación Tareas, tuya. tareas, Sí. efectivamente, tareas en casa y son responsables de llevarlas a cabo. Y si no las llevan a cabo, Ujú. pues hay algo, hay un efecto, causa o efecto, pues hay un efecto, ¿vale? Entonces, eso también hace que a la hora de que sean adolescentes, la relación en casa sea mucho más relajada, Claro, mucho más claro, tranquila, más fluida. más fluida, porque yo por lo menos gritos, discusiones grandes. Nada. Además,
Cuando Yo el tampoco. comportamiento de a lo mejor de mis hijos, ¿no? De cuando están juntos, que sí, a lo mejor los hermanos pueden, por algo, ¿no? No, que esto lo tienes que hacer tú, ¿no? Que te toca a ti, no sé qué. Esas discusiones que puede Sí. haber. Estudias ya el patrón de comportamiento Ujú. y ya sabes que dices, esto va a acabar mal. Y entonces cortas. Chicos, si seguís por aquí, mal camino. Entonces, solucionarlo antes porque si no ya sabéis en qué va a desembocar. Claro. Y o lo ponéis, si os ponéis vosotros de acuerdo, o entonces el acuerdo lo pongo yo. Y nos gustará a ninguno de los dos. Entonces eso ahí también apacigua mucho. Sí, sí. Dejarles a ellos Claro, que dejarles y decidan. sobre todo, yo creo que es eso, que el ponerles unas tareas y que Mm. las tengan que llevar a cabo, que cumplir, que son sus obligaciones porque tienen que colaborar, es bueno. Y después en adolescencia se pasa mucho mejor, por lo Claro que menos mi sí. experiencia. Sí, yo Y no. cuando tienes esa comunicación fluida con ellos, Sí, correcto. eh, ya no te ven con miedo, por lo menos es lo que yo Mm. siento, que pueden compartirte experiencias. Imagino que no todas, porque Hombre, yo hay soy cosas, su madre y ellos son mis hijos, pero no eres su pero no soy su amiga. amiga, Exacto. Ni se efectivamente. debe, Por yo no eso, creo que se deba hacer. que no, yo Creo que debe de haber unos límites en sé que esto. no cuentan lo que tengan que contar. Yo lo respeto, Pero que sepan, pero que que sepan que busquen una sí, persona de confianza y que si hay sí, algo grave, que sepan que lo estás pueden ahí. contar, sí. Claro, efectivamente. Y si necesitan una ayuda de ahí, ¿qué le compro a fulanito? Yo tengo dos niños. ¿Qué le compro a fulanito, menganito, porque es su cumpleaños? Y ah, pues ¿a quién va a preguntar? Pues de tu Claro, a su madre, madre, que me claro. hizo mucha gracia eso, se lo voy a contar. ¿Te lo vas a Que contar? no lo oiga mi hijo. Es que me hizo mucha gracia. Y la verdad que dije, ostras, qué bonito, ¿no? Porque él me preguntó que qué le podía comprar a una chica. Y yo le dije, cariño, digo, pues para las chicas hay un montón de cosas. Este es Digo, pero a fácil, ella, ¿qué le gusta? claro. Lleva pendientes, lleva pulseritas, ¿qué estilo viste? Digo, porque ahí ya tienes regalos seguros que le pueden gustar. Pues bueno, compró dos detalles y cuando se lo dio a la chica en cuestión y le preguntó, y bueno, ¿de quién te has asesorado? Yo, de mi madre. ¡Ay! Y ella, claro, toda avergonzada. Qué mona, por Ay, favor. de tu madre. Claro, pues sí es la mujer que mejor conozco, con Claro, la que más confianza tengo. claro. Y entonces eso yo, como madre, lo he recogido como una experiencia de decir, ostras, qué bonito, Una ¿no? satisfacción, sí. Sí, y entonces es esa Una sensación de decir, recompensas confía, sí. Y son confía, las recompensas de lo que tú has inyectado en esa efectivamente. criatura. Eso Efectivamente. también. Entonces, que nunca es tarde. Mm. También lo que queremos compartir Sí, es para que reconciliar aunque, relaciones nunca es tarde. efectivamente, aunque tú ya tus hijos puedan ser un poco más mayores, que no sean bebés, pero puedan tener 8 o 10 años, son reconducibles. Aquí lo del querer es poder Son es reconducibles. cierto, pero claro, Totalmente. la paciencia la tendremos que tener siempre. Si con Bien, unos añitos es más fácil, porque de pequeños pienso que es mucho más fácil, pues de adolescentes, pues hay que tener más más paciencia paciencia. todavía, claro. Y tener más ese amor, ese Mm. respeto cuando se hable con ellos o cuando les tengas que echar una bronca, ¿vale? Que es cuando más Bueno, creo, yo ahí creo que nos tenemos me refiero cuando tienes que ponerte firme, Mm. ¿vale? Y cuando a lo mejor empiece una discusión, a mí lo que me ha servido mucho es yo mantener mi La tono, calma. Mm. la calma y mi tono, porque yo reconozco que yo he sido muy de, ¡ah! Soy muy explosiva, muy visceral. En los momentos he salido la leo ahí, ¿vale? Y entonces yo reconozco que el modificar eso en mí me ha ayudado un montón, pero ya no solamente con mis hijos, ahora me ayuda con todo el mundo. Claro. Porque entonces yo ahora ya no pierdo los papeles, Mm. ya no pierdo la calma. Tengo que ser firme, tengo que pensar en que no quiero subir la voz, claro, que lo tengo que pensar, claro que tengo que Hombre, hacer un trabajo de autorregulación. de contención. Sí, 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 de regularme, el decir, Mm. no quiero pasar este Mm. límite. Puedo subir el volumen, pero no gritar. O puedes decir un hasta aquí. Y Claro. sí, puedes poner una firmeza Y en las siempre. palabras, una firmeza en la Claro. postura, Mm. en las miradas, ¿vale? Pero es que un grito o una palabra de decir un insulto,
rompe el Sí, sí, equilibrio, totalmente. ya rompes el respeto. Y el plato roto ya le Y puedes poner entonces pegamento que no ahí se ya recompone. es una cosa que... ¡Ay! Campana y se acabó. Campana y se acabó. Llegamos al final de nuestra charla. Pero bueno, que lo dicho, que siempre se puede modificar, que hay Sí, muchas muchas cosas. herramientas De y hecho, me ha venido una cosa a la cabeza. dilo antes de que cortemos. Venga, va, antes de que cortemos. Me ha venido una cosita a la cabeza y es que cuando empiezan a ser adolescentes y ya empiezan a construir su propia personalidad, Ujú, yo es verdad que he cometido el fallo, el error, como lo queráis llamar, que quería darles respuesta a todo y llegó un momento donde me saturaba, no sabía ya qué decir y llegó un momento donde les pedía tiempo. Entonces, cuando ya la conversación y ya los porqués y ya las preguntas no podía decir tiempo, tiempo, porque yo esto ya no lo sé. Necesito tiempo muerto, vamos a tomarnos un respiro, vamos a tomarnos un descanso y ya retomaremos la charla. Porque es que pues lo- hasta que me habitué a sí. decir, no lo No lo sé. sé, claro, es que no O lo sea, sabemos no, todo. no lo sé. O sea, no Y lo eso, sé. eso también te genera, te libera de Sí, mucha, sí, de decir, sí. tengo que dar respuesta y encima tienes una respuesta coherente, una Claro, respuesta exacto. válida, Y una cierta. respuesta efectiva, Claro, y correcta, ¿vale? cierta. Verdadera. Mm. Y entonces te libera de decir, oye, pues Entonces, mira, no lo sé. Además, eso también realmente es que la verdad te es hace no lo más sé. humana, Total. te hace más humilde, porque si no, eres como una endiosada que lo sabe todo, Mm. que para ellos no digo que no te vean así, pero que Pero realmente que no, no lo no sabemos. es Y bueno entonces tampoco. el decir, cariño, no lo sé, pero Mm. podemos buscarla. Exacto. Al María Moliner, por ejemplo, al diccionario. Ah, yo digo a María Sí, Molina. bueno, es un diccionario que está es un tocho, pero bueno. Vale. Bueno, eso, que campana y Bueno, se ha acabado. que hasta aquí hemos llegado. Que esperemos que os guste, ya sabéis. Si Que llegáis hasta el paséis final, like, suscríbete y todas un esas un cosas. bonito día. Besitos. Bye. Chao, chao.